Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, como siempre dándole muchas gracias a Dios nuestro Señor por tanto que nos da y nos protege, y ofreciéndole, por supuesto, esto es un toma y daca, como dice el dicho, ofrecerle también nuestro mejor comportamiento aquí en la tierra, de acuerdo a sus mandamientos, no de acuerdo a nuestro propio gusto. Vamos a ofrecerle nuestro testimonio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar para aprovechar el tiempo nuestro apreciado catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que estamos hablando y nos quedamos en el numeral 1725, donde vamos a leer un resumen de nuestro último tema, que fue las bienaventuranzas. Y como veíamos ya en el tema, y es algo que debemos tomar muy en cuenta, los bienaventurados son los humildes, los pobres, a los que les ha tocado sufrir aquí. Esos son los bienaventurados. Que ya decíamos que la palabra bienaventurado quiere decir quien goza de la presencia de Dios en el cielo. Ese es un bienaventurado. Por eso decíamos que solo puede ser bienaventurado pues quien guarda los mandamientos de Dios. No va a haber un bienaventurado que sea un ladrón y se la pasó agandallando a los demás. Pues por supuesto que no. Nunca será bienaventurado. Pero sí, ya vimos aquí una lista, ¿verdad? De las personas a veces que despreciamos o vemos inferiores a nosotros, y resulta que al leer las bienaventuranzas son mayores que nosotros. A veces vemos y nos quejamos o nos dan ansiedad cosas en nuestra vida porque no vemos la vida de otros que están muchísimo peor y a veces de mejor ánimo que nosotros. Esto pasa. Pero miren, debemos buscar ser bienaventurados, por supuesto, porque pues, al fin de cuentas, esa es la meta que queremos para nuestra alma, que llegue al cielo. Pero vamos a retomar la lectura del catecismo. Estoy en la página 487, numeral 1725, donde el catecismo nos ofrece precisamente un resumen sobre este tema de las bienaventuranzas. Y dice el catecismo: las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham, ordenándolas al reino de los cielos. Responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y esto ya lo decíamos que es totalmente real. Buscamos la felicidad en el dinero, no la vamos a encontrar. Es algo que sabemos perfectamente y de sobra. Pero dice el numeral 1726: las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama, que es el reino, la visión de Dios, la participación de la naturaleza divina, la vida eterna, la filiación, el descanso en Dios. Y miren, decía San Agustín, nuestro corazón no descansará hasta no reposar en ti.
en la vida eterna. Y es cierto, miren, mientras andemos aquí en el mundo, amigos, tenemos problemas, preocupaciones, miedos, de todo, porque pues es parte de la vida como la creó Dios. Y aparte nos creó con libre albedrío para tomar las decisiones que debemos tomar como cristianos, no como mundanos. Cualquier decisión que tomemos en nuestra vida, nuestras decisiones, sean cuales sean, deben agradar a Dios. Se me ofrece la oportunidad de robar o no robar, no robo. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios para que me conceda ir al cielo. Si decido robar, pues entonces, pues Dios se pone triste, porque me estoy alejando de Él y estoy traicionando su amor. Esto hay que entenderlo. Pero dice el numeral 1727, las bienaventuranzas de la vida eterna es un don gratuito de Dios, es sobrenatural, como también lo es la gracia que conduce a ella. Y miren, lo habíamos comentado de alguna manera. Nadie se salva por sus propios méritos, ni se ha salvado por sus propios méritos. Tal vez María, la Inmaculada, la sin mancha, pero nadie se ha salvado ni se salvará por sus propios méritos. Si nadie le puede decir a Dios, oye, mira, yo cumplí los mandamientos, guardé todo lo que pediste, así es de que con permisito vengo al cielo. No, hombre, no. Porque de hecho quien piense eso ya tiene un bien en el infierno por la soberbia, por la arrogancia ante el Padre, ante el Creador. Es un entendimiento básico para nuestra relación con Él. Pero dice el numeral 1728. Las bienaventuranzas nos colocan ante opciones decisivas con respecto a los bienes terrenos. Purifica nuestro corazón para enseñarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y dice el libro del Éxodo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Fíjense cómo lo ordena. Por lo tanto, pues el catecismo no hace más que reafirmar eso. Si no tengo a Dios como lo principal en mi vida, ando chueco. Dios debe estar por encima de todo lo que hay en mi mente, que es mi alma, mi espíritu. ¿Qué podemos comparar al Dios eterno que vive en nuestra conciencia? Y ahí en nuestra conciencia es donde o lo agradamos o lo traicionamos y lo hacemos enojar. Porque no creo que haya padre que le guste que sus hijos lo desobedezcan o se le rebelen. Pues ni modo que los felicite. Miren, los que estamos aquí compartiendo esta palabra del Señor, tenemos hijos. Y no nos gusta que nos desobedezcan, ni mucho menos que se nos rebelen con libertinaje. Pues Dios no es una excepción, al contrario. Él es el verdadero Padre. Y Él es el que nos da todo. Esto es lo más importante. Miren, ¿quién nos dio lo que tenemos desde la vida, la salud, la comida, el vestido, la casa, la familia, el trabajo? Pues Dios. El que no reconozca esto, también aguas, porque es un ingrato. Y si reconozco entonces que Dios es quien me ha dado todo, entonces creo que vale la pena obedecerlo, guardar sus mandamientos, que como nos dice el catecismo, no tienen nada que ver con el mundo, ni las riquezas, ni los placeres, ni la comodidad, ni el poder, ni la soberbia, ni la arrogancia, sino más bien hacernos chiquitos. Las bienaventuranzas nos deben hacer chiquititos al reconocer la grandeza infinita de Dios. Y esto
Le ha pasado a muchos santos y en especial a los grandes místicos de la iglesia, como San Juan de la Cruz o el mismo San Agustín. Cuando descubren al Dios verdadero, aunque sea mínimamente, sienten ellos su pequeñez ante ese Dios y creo que es lo que deberíamos sentir todos. Ante Dios somos pequeñísimos, somos, sí, muy valiosos para Él, pero ante su creación somos verdaderas personas demasiado pequeñas, pero eso sí, superamadas de este Dios del que estamos hablando. Pero se lo dijo a Moisés, ¿eh? No te vayas atrás de otros dioses porque yo soy un Dios muy celoso, que castigo la iniquidad de los que me ofenden hasta la tercera y cuarta generación, recuerden, ¿eh? Estamos advertidos, pero concedo el cielo por miles de generaciones a quien me temen y me obedecen. Fíjense, ahí está el asunto. Y decíamos que a Dios no quiere tanto que lo entendamos o que lo recemos, que lo estudiemos, que lo meditemos. Lo que quiere es que pongamos en práctica lo que nos enseña. Miren, y así ha sido la falla de la humanidad completa, no poner en práctica el cristianismo. O lo pongo en práctica, pues nomás cuando me conviene. Es decir, cuando dice Dios, amarás a tu prójimo, entonces a veces amo nomás al que me cae bien. Amo nomás al que amo, que es mi familiar. No, no, pues eso no. Jamás dijo Jesús ni pidió eso. Jesús nos dice incluso que oremos por nuestros enemigos para entender lo errado que puede estar un alma, una mente que piensa de esa manera. En realidad, miren, Dios merece que le obedezcamos, estarán de acuerdo. Y no es difícil obedecerlo. Ah, pero si lo queremos obedecer, debemos renunciar a muchísimas cosas de este mundo. Como decía el gran San Francisco Javier, que fue el gran misionero del Oriente, de China, la India, y pasaba por esos lugares llenos de mercadeo. Y decía San Francisco de Asís, perdón, San Francisco Javier, ¿cuántas miles de cosas venden aquí? Dice, cosas que yo no necesito para nada. Fíjense, había entendido esto que estamos reflexionando. Y decía San Francisco Javier, en realidad en la vida necesito pocas cosas. Y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. O sea, no son lo importante para mí. Es tener un coche o tener una casa. Eso viene por añadidura, si yo obedezco a Dios nuestro Señor. Pero dice el numeral 1729, la bienaventuranza del cielo determina los criterios de discernimiento en el uso de los bienes terrenos en conformidad a la ley de Dios. Y así debe ser. Lo dice el apóstol Santiago, si recuerdan ustedes, que hablaba precisamente de que la fe sin obras está muerta, no sirve, es como decíamos hace rato. Si no pongo en práctica las palabras de Jesús, pues qué bien me van a hacer. Ninguno, ¿eh? Miren, perdón, pero desde que me dedico a esto, ya voy para 40 años, me ha tocado ver muchos católicos chafas, falsos, que se dicen seguidores de Cristo, pero son tranzas, adúlteros, traen sexo desordenado en su cabeza, disfrutan de la pornografía. No, así no se puede seguir a Jesús. Acuérdense que nos dice Jesús, el que me quiera seguir, primero quítese sus defectos y sus vicios. Después de eso, tome su cruz de cada día, es decir, acepta el sufrimiento injusto. Y entonces sí, sígame, vámonos. Si están dispuestos a eso, aquí los espero en el cruce del camino.
para que me acompañen a convertir a los demás, a convencerlos de que vale la pena guardar los mandamientos de Dios. Miren lo que nos espera. Es el cielo, nos dice Dios nuestro Señor. Y dice la Biblia que en el cielo, fíjense, no hay dinero, no hay tiempo, no hay sexo, nadie nace, nadie muere, no hay enfermedad, no hay sufrimiento, no se pagan impuestos. Todo es alegría eterna en la presencia de Dios, no hay día y noche. La casa de Dios, lo que llamamos cielo, la Jerusalén celeste, no es un planeta, ya lo hemos comentado. Todo lo que creó Dios, si se fijan, son planetas y son galaxias. Y todo lo que ha creado Dios, aunque nos parezca pasmante, como esta imagen del universo que les comparto, es pasmante. Miren, todos son bolitas, pelotitas. Estas son las galaxias. Finalmente, nuestro planeta, miren, una verdadera canica, una pelotita. Ah, pero el reino de Dios no es una pelotota, o algo así. Por supuesto que no. El reino de Dios es un lugar que no gira. Por eso es que no hay día y noche, dice la liturgia en la misa. A lo mejor se acuerdan de la frase cuando dice el Señor, oh Señor, permítenos llegar a ese domingo sin ocaso, en tu casa y adorándote eternamente. Fíjense, a ese domingo sin ocaso, eso es el cielo, es un domingo sin ocaso, es decir, no se acaba nunca. En el cielo no salió una luna y se empieza a oscurecer y se hace de noche. No, allá es de día eternamente. Y además, vamos a resucitar en plenitud, que es algo verdaderamente maravilloso, lo digo sinceramente. ¿A qué me refiero? Que si nos liberamos verdaderamente del mundo, vamos a resucitar en plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a resucitar perfectos. Pongo el ejemplo de Nick Vujicic, aquel cristiano evangélico que ustedes conocen que no tiene ni piernas ni brazos. Él lo entendió perfectamente y dice, no me preocupa vivir aquí en el mundo sin piernas ni brazos. Miren, y hasta se casó y tiene hijos, ¿eh? Normales nacieron sus hijos. Pero dice algo que es fundamental. Cuando resucite, estaré pleno, estaré completo. Ahí sí tendré mis brazos y mis piernas. Y es cierto. Miren, es como una persona que aquí, por la vejez, por la presión alta, por la diabetes, por todo lo que quieran, por los riñones, el cuerpo se va decrepitando. Y hay personas que le tienen que cortar una pierna por la diabetes y pierden otros miembros para evitar la muerte por infecciones. Pero si Dios les concede la resurrección, ¿van a resucitar sin esa pierna de la diabetes? Claro que no. Todo si nos concede Dios resucitar. Lo voy a poner para que lo entiendan. Vamos a resucitar de 33 años, que es la edad de plenitud del ser humano. Si se fijan, fue la edad que vivió el Dios hombre. Como diciéndonos, miren, 33 años son suficientes para madurar aquí en la tierra, entender a Dios, vivirlo. No hace falta más tiempo. Y vaya que Dios lo ha demostrado, hasta con ejemplos verdaderamente conmovedores, como el reciente Carlo Acutis que ustedes conocen, que murió de 15 años, fíjense. Y de 15 años ya se había liberado del mundo, ya había entendido a Dios más que nosotros tan viejos. Y miren, ahora es santo. Hay una anécdota muy bonita que ponen en un meme, ¿verdad? Platicando a la mamá de Carlo Acutis, que es una señora muy joven todavía, y su papá también. Platicando con un grupo de señoras, ¿verdad? Y dicen, oye, ¿y tu hijo qué es? Y dice una con mucho orgullo, mi hijo es abogado. Y dice la otra con más orgullo, pues mi hijo es médico, cirujano especializado. Y le preguntan
a la mamá de Carlo Acutis, ¿y tu hijo qué es? Y contesta ella, mi hijo es un santo. Miren, lo dije fácil, pero ¿quién puede decir eso? Mi hijo es un santo. Esto no se ha repetido muchas veces en los 2000 años de la historia de la iglesia. Que los papás vean cómo canonizan a su hijo. Ha sido bien raro, ¿eh? Otra de ellas fue Goretti, Santa María Goretti. También sus padres fueron testigos de su canonización. Pero son súper extraños los casos. Pero vayamos a nuestro catecismo. Numeral 1730. Es el artículo tercero de este capítulo primero de la segunda sección, que nos sobre la libertad del hombre. Y dice, Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Dice el libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. Miren qué interesante. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Y dice, de modo que busque a su creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Como decía San Ireneo de León, el hombre es racional, decía San Ireneo, y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Y decíamos que le llamamos el libre albedrío. Pero decíamos que el libre albedrío no es la libertad, si recuerdan. El libre albedrío es hacer lo que se me pegue la gana. Libertad es hacer con mi libre albedrío solo el bien. Pues, si con mi libre albedrío hago el mal, pues entonces no estoy siendo libre, estoy siendo libertino. Y estoy siendo muy desagradable a mi Padre Dios, porque estoy pensando que lo puedo engañar a Él. No, hombre, puedo engañar a los hombres, pero a Dios jamás, nadie, ni puede ni podrá por toda la eternidad. Si Dios sabe lo que pensamos cada uno de los más de 8.000 millones de seres humanos que estamos vivos, y conoce a Dios lo que pensó Adán y Eva en toda su vida, lo tiene grabado y registrado lo que pensó Adán, lo que pensó Eva, todos los años en que Dios los dejó vivir. Y así tiene Dios también conocida y grabada la vida de Abraham, de Jacob, del rey David, de todos los seres humanos. Tiene la película en alta definición de cada uno de nosotros. Cada segundo se está grabando y Dios tiene ahí la grabación para el día de nuestro juicio, ¿verdad? Mira, a ver, aquí tengo tu vida. Vamos a ver, esto que no pediste perdón, no te confesaste, llegó hasta acá. A ver, justifícalo. Por eso, ojo, hay que tratar de estar siempre limpios, perdonados por Dios. Hemos dicho varias veces que los pecados veniales, que son simplemente las fricciones humanas de todos los días, sin mala intención de nuestra parte, se limpian con la misa. Ahí se limpian, porque Dios así lo dispuso. Recuerden que en la última cena, Dios les dice a los apóstoles, ahora ya están limpios, pues se acaban de bañar. Fíjense la palabra que usó el Señor de la última cena. Se acaban de bañar completamente. Sí, en la primera misa del mundo, fíjense, le dice, están limpios. Dijo Jesús, excepto uno, que era Judas Iscariote, que al contrario, piense, comulgó estando en pecado mortal. Ya vimos que lo pagó con su vida. No se puede comulgar estando en pecado mortal. Es una burla que Dios no perdona. Y dice San Pablo, dice, por eso han muerto muchos. Dice, y muchísimos están enfermos y nadie los puede curar, ni se pueden quitar los achaques.
No, con Dios debemos ser, repito, derechos, adultos. Si quiero comulgar, pues no debo ofender a Dios gravemente. Si me rebasó de repente la ira en el tráfico, en un problema con mi familia, y me arrepentí y pido perdón. Pero miren, la misa está llena de eso. ¿Qué decimos en la primera oración de los fieles? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Esto es cierto, ¿eh? No lo debemos decir nomás como pericos. Hay que aceptarlo. Y he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y también de omisión, que a veces es el pecado más grave. Recuerden que el pecado de omisión es no hacer el bien cuando Dios me lo pone enfrente, cuando Dios me lo presenta. Miren, no darle comida al hambriento es un pecado de omisión, para entenderlo rápido. No darle de beber al sediento, pecado de omisión. No ayudarle a mi vecino que me pide un poquito de dinero para darle de comer a su familia por un aprieto que está pasando, sabiendo que tengo el dinero, pecado de omisión. O sea, pero fíjense, en la misa le decimos a Dios, perdónanos todos esos pecados. Y se lo pedimos a la Virgen y a los santos. Y le decimos aparte a Dios, ¿se acuerdan? Por mi culpa. Por mi culpa, es decir, no culpes a nadie de mis errores, de mis estupideces, de mis ofensas a ti. Me hago responsable, Señor, y humildemente como aquel publicano, te pido que me perdones. Y luego después del yo pecador sigue el Kyrie, que sigue en el mismo tema. Señor, ten piedad de nosotros, fíjense. ¿Por qué le decimos, Señor, ten piedad de nosotros? Es porque somos pecadores y no merecemos su amor. Pero por eso el Señor, ten piedad de nosotros. Y luego como que le gritamos, Cristo, ten piedad de nosotros. Somos pecadores, pero te amamos y queremos llegar al cielo, ayúdanos. Esa es la realidad. Y luego toda la misa, en el Gloria, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque somos pecadores, somos falibles, débiles, no estamos bienaventurados. Fíjense, estoy hablando de la oración del Gloria. En toda la misa le estamos diciendo al Señor que tenga piedad de nosotros. Le decimos, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Nosotros no, ¿qué va? Somos pecadores y hay que reconocerlo con esa firmeza y no sentirnos orgullosos, ya que Dios nos da la opción de bañarnos en la misa, de limpiarnos. Hay que tener un corazón contrito, es decir, de verdad adolorido y arrepentido por lo que me estoy acordando que hice. Se me pasó la mano con fulano y debí haberle dado lo que me pidió Mangano y sabiendo que lo tenía. Perdóname, Señor, todo eso. Miren, y así vamos, el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, Señor, a los que nos ofenden. Y ahí nos seguimos, ¿eh? Hasta Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, porque solo con un corazón en paz te puedo recibir a un lugar que te agrade en mi interior, en mi conciencia, que esté en paz. Y poquito antes de comulgar, ¿qué nos dice el sacerdote? Este es el cuerpo de Cristo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y le decimos todavía con corazón contrito, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para que rompas mis cadenas como está en la imagen y me vuelvas libre y me concedas tu perdón. Y podemos estar seguros, amigos, si vivimos la misa, si participamos en ella, no solo estar ahí presentes, sino participar, cantar, hincarnos, rezar, reflexionar cada oración que reza el Padre en la liturgia, hay que meditarla cuando la está pronunciando. Si hacemos eso, pues estamos obteniendo un baño para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra mente.
Y entonces al comernos la carne y beber la sangre de Cristo, dice el que tenemos vida eterna, no lo digo yo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Son promesas de Cristo y creo que Él no dice mentiras. Pero ahora vamos, amigos, a la libertad del hombre, como decíamos, y la responsabilidad de esa libertad. O sea, voy a repetir, la Biblia y el catecismo jamás nos van a decir que se me permite hacer lo que se me pegue la gana, nomás que lo haga con cuidadito, ¿no? No. Dice, miren, numeral 17:31. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre albedrío, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza, hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios. La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y caer en el pecado. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. Es lógico por lo que hemos comentado. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien, ya lo dijimos, y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Perdón. Reafirmando lo que hemos dicho. Cuando desobedezco a Dios, claro que no soy libre, soy libertino. Y lo hago enojar, ¿eh? No lo duden. Jamás me va a aplaudir Dios cuando lo desobedezco, siempre se va a enojar. Y me va a decir, ve con mi sacerdote para que te limpie. O ven a mi casa y a mi mesa para que ahí te bañes, como lo estoy demostrando. La misa nos purifica pecados veniales, vuelvo a lo mismo. Dice San Juan, dice, hay pecados de los que no les reclamo, pero hay otros que tendrán que confesarlos, lo dice el mismo San Juan Evangelista. Pero sigue diciendo, queridos amigos, el catecismo. Numeral 17:34. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. La ascesis quiere decir la limpieza de mente, tener la mente limpia, no permitir pecados, perdón, pensamientos sucios. Esa es la ascesis mental. O sea, en mi mente no permito chismes ni ofensas, mucho menos sexo desordenado. Esa ascesis es de la que nos habla el catecismo. Dice, esta ascesis acrecienta el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Es decir, yo estoy llamado a dominarme a mí mismo. ¿Cómo? El principal, la principal herramienta para dominarme a mí mismo, ¿cuál es? El ayuno. Lo hemos comentado. Cuando ayuno, me fortalezco por dentro, porque mi estómago me pide comida, mi cuerpo me exige comida, pero mi voluntad, mi alma, mi conciencia, mi yo le dice, no te doy, porque aquí manda la voluntad, no el cuerpo.
Aquí manda el alma, el espíritu, la mente, no el cuerpo. El cuerpo debe ser un conjunto de miembros que obedezcan a nuestra mente y no usan nuestros miembros para ofender a Dios. Por eso dice San Pablo que la conversión verdadera, cuando nos convertimos de verdad, dice, nuestra ofrenda es nuestro cuerpo total a Dios. Cuando logramos eso, dice San Pablo, está en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Muy interesante. Porque dice, para lograr eso, dice San Pablo, es necesario cambiar la manera en que pensamos. Fíjese, lo dice desde hace 2000 años. Es necesario cambiar la manera en la que pienso, cambiar lo que le meto a mi mente. Miren, se los dice alguien que, ustedes lo saben, se convirtió hasta los 33 años. Antes de eso, ¿saben qué había en mi mente? Sexo desordenado. ¿Qué más? Sexo desordenado. ¿Y qué más sexo desordenado? Tranzas, cuates, prostitutas, alcohol, ¿eh? Miren, y aquí ando dando clases de Biblia. ¿Por qué? Porque cambié mi manera de pensar. Si no hubiera cambiado mi manera de pensar, hubiera parado en la cárcel o en el hospital o en el panteón. De hecho, paré en el hospital, gracias a Dios me dio una pancreatitis que me tuvo 3 meses hospitalizado y una cirugía de 9 horas. De ahí salió otro Jaime Hernández. Nada que ver con el otro Jaime Hernández anterior que murió, ese no existe. Miren, el Jaime Parrandero y con cuates diabólicos, pues ese se murió. Ahora en el mismo cuerpo hay un nuevo Jaime que Dios le concedió otra nueva oportunidad a la misma mente, fíjense. El mismo cerebro, el mismo cuerpo, mis mismas manos. Por eso dice San Pablo, si le voy a ofrecer a Dios algo, es mi cuerpo completo. Es decir, si le ofrecí a Dios mis manos, no las debo usar para golpear o para masturbarme, porque pues entonces pues no le estoy dando mi cuerpo a Dios, se lo estoy dando al demonio en el placer o en el odio, en la rabia, al golpear a alguien con la mano. Miren, con la misma mano que nos bendecimos y nos persignamos, no podemos golpear, no podemos hacer cosas que ofenden a Dios. Igual con los ojos, no llevo llevar mis ojos a pecar, ni mis oídos. Hay una oración que le hacemos a la Virgen, se acordarán. Te entrego ahora y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Insisto, no puedo decir, les doy a Dios mis ojos, pero no le doy mis pies y mis manos, con esas voy a pecar. Pues no, a Dios hay que entregarle todo, ¿eh? No puedo usar mis pies para pecar, dar patadas o caminar a los antros de perdición o caminar a un lugar donde sé que voy a hacer el mal. Insisto, depende de cada quien. Pero si ya le consagré a Dios todo mi cuerpo, pues ya le pertenece. Mis ojos, mi nariz, mi boca. Ya no debo ofender a mi prójimo porque le ofrecí mi boca a Dios. Entonces, si la uso para ofender a mi prójimo, pues entonces Dios va a decir, por fin, ¿me la das o no me la das? Eso es de lo que nos habla aquí el catecismo, de la responsabilidad de la libertad. Pero continúo en el numeral 1735, que nos habla de la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales.
Miren, nada menos hoy vi una noticia, ahora sí que en los noticiarios, que me horrorizó, a lo mejor le escucharon, de una mamá que le quitó el celular a su hijo y el hijo creo que tiene 13, 14 años, le dio un balazo a la señora, a la mamá. Y afortunadamente se lo dio en la mejilla y no le dañó ningún órgano, pero fíjense, aún se lo tiró a la cabeza, porque le había quitado el celular. Para entender lo que acabo de leer, dice la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso suprimidas, como en el caso que les platico, a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. ¿Cuántas aberraciones no vemos en nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque la gente no entiende que debe hacerse responsable de cada una de sus decisiones en la vida, porque hay una imputabilidad. Si yo cometo un delito, lo voy a pagar, esa es la imputabilidad. Por lo tanto, debo tener cuidado al tomar cualquier decisión en mi vida, cualquiera, ¿eh? Y dice el numeral 1736. Todo acto directamente querido es imputable a su autor. Fíjense qué impresionante lo que dice aquí. Y esto fue, amigos, decidido en el Concilio Vaticano II. Y dice, todo acto directamente querido es imputable a su autor. Así el Señor pregunta a Adán, tras el pecado en el paraíso, ¿qué has hecho? Génesis 3:13. Igualmente a Caín. Así también el profeta Natán al rey David, tras el adulterio con la mujer de Urías y la muerte de éste. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Y miren, dice, una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación. Sí, yo agregaría otro. Un accidente causado porque me emborraché, porque me subí a conducir bien borracho. Esa es la imputabilidad de la que estamos hablando. Hay un dicho que se ha repetido lamentablemente con dolor muchas veces en la historia, que dice, murió por el alcohol y jamás tomó una copa en su vida. Fíjense, que murió en un accidente por un borracho, por el alcohol que se bebió otro. Cuidado. Y así todos nuestros actos. Y no está prohibido que tomemos vino, ¿eh? Lo que está prohibido es que nos emborrachemos, amigos. Eso sí está prohibidísimo. Dice el capítulo 31 del libro del Eclesiástico. ¿Qué sería del hombre si no existiera el vino? Que fue creado para contento de los hombres, siempre y cuando se tome a tiempo y con medida. Así lo dice. O sea, Dios me autoriza a beber vino a tiempo y con medida. Es decir, en una boda, en una fiesta y con medida. Sí, yo debo saber cuando ya no debo tomar ni una copa más. Todos lo sabemos, ¿eh? La diferencia es que muchos no dominan su cuerpo y el cuerpo le dice, tú sígueme dando copas. Miren, así yo viví mi adolescencia, tomando siempre mucho más de lo que mi mismo cuerpo resistía. Por eso se me hizo pedazos el páncreas. Miren, si ven, los dos grandes enemigos del páncreas son el alcohol y la grasa. Pues a esas dos cosas le metía yo, pero sin miedo. Más de mi resistencia, ¿eh? Varias veces amanecí en mi casa sin saber quién me llevó, a qué horas. Perdón por lo que voy a decir, ¿eh? Pero hecho del baño, sucio.
Piense, es decir, no medía lo que debía. Me quería sentir más que el otro diablo que le decía cuate, ¿verdad? Y así son los malas compañías. Chúpale. Hay una frase que dice, chúpale porque la plática no emborracha y la casa pierde. Me acuerdo que me la decían. Hombre, si estábamos tomando cervezas, me formaban las cervezas que me faltaban para tomar igual que los demás. Y ahí estaba yo de tarugo tomándomelas, ¿eh? Aguas, el diablo es caramba. Y nos quiere llevar a hacer lo que no debemos hacer con nuestro cuerpo. Porque miren, perdón por decirlo y usarme como ejemplo, pero en ese tiempo yo no dominaba mi cuerpo me llevaba al pecado de lleno, a la masturbación, a las prostitutas, yo me daba gusto. El cuerpo me pedía sexo y yo se lo daba, ¿eh? Claro, por poco me manda al infierno esa actitud. ¿Cómo no agradecerle a Dios esa pancreatitis que me mandó? Fíjense. Solo así entendí. Ya me había evangelizado mi abuelita, mi papá, mi mamá, todos católicos de misa todos los días, pero yo me fui por el mundo. De hecho, desde los 15 años me salí de mi casa, me fui a Estados Unidos, luego regresé, me fui a vivir a Ensenada, Baja California. Siempre viviendo para el mundo, ¿eh? Económicamente me iba bien, fíjense. Era yo vendedor, primero de productos químicos y luego 20 años fui vendedor de joyería fina, de oro, piedras, y me iba bien económicamente. Pero yo desperdicié mi vida. Le agradezco, insisto, tanto a Dios que no me negó la otra oportunidad y aquí estoy compartiendo con ustedes. Pero dice el Catecismo numeral 1737. Un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez, miren, ya salió aquí el caso, ¿sí? No es igual de imputable un homicidio de un conductor bien borracho que mata a un desconocido, una persona que nunca conoció, nunca vio en su vida, a una persona que se sube a un coche y atropella a una persona por su voluntad para matarlo, para destruirlo con su, como decíamos, premeditación, alevosía y ventaja. Miren, eso para Dios es algo muy despreciable, porque estamos abusando muchas veces del anonimato, muchas veces de la soberbia y prepotencia. Y nos dejamos aconsejar por el diablo que nos dice, dale un puñetazo, miéntale la madre, chíngalo, perdónenme la palabra, ¿eh? Eso es lo que nos dice el diablo en nuestra mente, de la gente que o nos ofende o nos causa alguna incomodidad. No te dejes, ¿verdad? Aguas. Claro, debemos defender nuestra dignidad, no nos confundamos. Si alguien quiere tocar mi dignidad, puedo defenderme hasta hasta matar al otro en defensa propia, para que lo crean y lo entiendan. La Biblia nos habla de que la defensa propia está permitida. Si llega un agresor, un delincuente, y veo que está queriendo forzar mi puerta para entrar y violar a mis hijas y a mi esposa y matarnos a todos, yo debo defenderme. La dignidad está por encima y si puedo defenderlo, aunque sea quitándole la vida a aquel que está amenazando a toda mi familia, Dios no lo toma en cuenta como imputable. Esto está claro, la ley tampoco, ustedes lo saben.
Quien llega a matar así, la ley lo deja libre, porque auténticamente fue en defensa propia, que ese es el término exactamente. Pero tenemos ahora el numeral 1738. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Y eso es una realidad. Miren, toda persona creada a imagen de Dios debe vivir como tal, porque no somos animales, somos los únicos, o si me lo permiten, los únicos animales que tenemos raciocinio. Y decíamos que ningún animal tiene raciocinio, tienen inteligencia, intuición, sentidos, sentimientos, pero razonamiento para nada. Miren, jamás un animal va a inventar el fuego, ¿eh? Como lo hicimos los seres humanos, o la rueda. Eso no va a ocurrir porque está comprobado que no es por evolución, es un don de Dios, aceptado ya por los grandes científicos, en especial por uno de los más grandes de todos que todavía vive, ya está mayor de edad. Pero miren, él fue el que descubrió el ADN junto con James Watson. Hablo de Francis S. Collins. Les voy a mandar por ahí la portada de su libro en el grupo de WhatsApp. Miren, él era ateo, era agnóstico. Durante todos sus estudios de medicina, la universidad, la especialidad, la maestría, el doctorado, él era ateo, pero se convirtió y ahora es cristiano católico. Van a ver la portada de su libro, qué impresionante. Y cuenta él en su libro que lo convirtió, fueron las palabras de una viejecita que estaba a punto de morir y estaba feliz. Yo decía, ¿por qué está tan feliz como médico? Sé que está a punto de morir. Y dice, no, yo ya estoy viendo el rostro de Jesús que me está esperando del otro lado. Miren, esto impactó a Francis S. Collins y lo llevó a escribir su libro. Su libro se llama ¿Cómo habla Dios? Así se llama el libro de Francis S. Collins. Y ahí narra él cómo se convirtió de ser un ateo convencidísimo a ser un cristiano devoto. Esa es la conversión, ese es el cambio de mentalidad de la que estamos hablando. Si quieren leer el texto, recuérdenmelo en el grupo de WhatsApp y les comparto también el texto en PDF, que no está el libro completo, pero una gran porción de lo que aparece en el libro, que es una versión gratuita. Los invito a que lo lean para que vean cómo cambió la mente de un científico de nuestros días. Él y James Watson descubrieron ni más ni menos que el ADN, amigos. El ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Que nos lleva a saber ahora, incluso si un niño es hijo de un padre al que están acusando de ser papá. Ellos descubrieron eso. Ahora, por el ADN podemos saber tantas cosas. Se pueden curar tantas cosas y se podrán curar mucho más. Ya se están creando medicamentos para la persona de acuerdo a su ADN, para curarlo más rápido y más fácil. Brincándose las herencias, por ejemplo, sabemos que la diabetes se hereda, el cáncer se hereda, para que entiendan de lo que estamos hablando.
Y lo que descubrieron estos dos gigantes es la manera de cambiar eso. Cambiar mis genes antes de que empiecen a producir cáncer. Fíjense que es lo que ha llegado la ciencia. Pero eso ocurre, insisto, por lo que estamos leyendo aquí. La libertad del hombre, que siempre debe ser para el bien común. Porque si yo hago algo nomás para mi propio beneficio, sin tomar en cuenta el bien común, error gravísimo. Jamás voy a ser feliz. Pero si todo lo que hago, sea lo que hago, ¿eh? Si vendo tacos, si soy médico cirujano, si soy albañil, si soy empleado de Apimsa, si lo que hago lo hago con alegría, con todo el amor y le ofrezco mi trabajo a Dios, voy a dar muchos frutos. Porque lo estoy haciendo en plena libertad, tomando en cuenta que podría no hacerlo, pero decido hacerlo como decíamos. Porque en primer lugar quiero agradar a Dios, que está sobre todas las cosas. Y luego me quiero ganar el cielo, ¿eh? Dice la Biblia y lo repetía San Francisco, para ir al cielo debemos querer ir al cielo. Y decirle a Dios, quiero ir al cielo, Señor, llévame a tu casa para siempre. Porque si no lo pedimos, es probable que Dios diga, hay un dicho que dice, a quien no habla, Dios no lo escucha, y es verdadero en la Biblia. Recuerden aquel mudo de nacimiento, perdón, ciego de nacimiento, que se enteró que Jesús andaba por ahí, sabía que hacía milagros y le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y le contesta Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y contesta el ciego, que veas, Señor. Pero miren, seamos realistas. Cuando dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús ya sabe quién está hablando, quién es, qué necesita. Sin embargo, fíjense, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Aunque ya lo sé. Es decir, pídemelo, dímelo, pronúncialo. Pídelo para que lo recibas. Miren, si aquel ciego solo hubiera pensado, híjole, si pudiera curarme este hombre, ¿verdad? Si me escuchara, pero sin hablarle, no, le gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús lo escuchó, ¿eh? Y luego viene, ¿qué quieres que haga por ti? Y miren, ese, ¿qué quieres que haga por ti? Nos lo dice Dios todos los días a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti este día? Dímelo. Señor, que bendigas a mis hijos que van a enfrentar un examen. Señor, que me bendigas en mi trabajo. Tantas cosas que debemos pedirle todos los días a nuestro Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? Que me protejas del demonio, Señor. Que me protejas de mí mismo, de no equivocarme en este día. Tantas cosas que podemos contestarle a Dios que nos dice, ¿qué quieres que haga por ti como aquel ciego? Pero hay que decírselo, ya sea en el altar de nuestra casa o nosotros pronunciar las palabras. Señor, ayúdame con este problema que tengo en este momento. Con mi familia, con mi coche en el trabajo, en mi vecindario, en todos lados, en el transporte público. Pues en todos lados podemos, en realidad, pedirle a Dios estos favores tan inmensos. Pero dice la parte segunda de este capítulo primero, numeral 1739. Y dice, la libertad humana es la economía de la salvación. Libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó al rechazar el proyecto del amor de Dios. Hablamos de Adán y Eva, ¿eh? Se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones. Alienación quiere decir desviarme de lo correcto, ¿verdad? O una persona me aliena, es decir, me hace creer una mentira que me enseña. Eso es alienarme.
De hecho, políticamente hay muchos alienados, ¿verdad? Que están siguiendo ideas políticas que son perniciosas. Esa es la alienación. Y dice este numeral 1739, la historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Y en efecto, ahí está la raíz de todos los males del mundo, el mal uso del libre albedrío del hombre. Pero amigos, ahí le tenemos que dejar por cuestión de tiempo por el día de hoy. Para continuar, y se los agradezco de corazón el próximo lunes. Por hoy, pues vamos a darle gracias a nuestro Dios Trinitario y vamos a agradecerle todo lo que nos da, lo que nos protege, lo que nos bendice y lo que nos promete, que eso ya depende de nosotros. Y la única manera de agradecérselo es guardando sus mandamientos, lo hemos dicho. Asistir a misa los domingos, confesarnos, comulgar, ayunar y ayudar a la iglesia. Eso aleja al demonio de nosotros. Ese lo digo porque está en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Al que ya se convirtió y guarda, es decir, practica los mandamientos de Dios, el demonio no puede tocarlo, dice Juanito, el discípulo amado. Sí quiere tocarlo, pero no puede. Si es que ganemos, amigos, esa protección que nos ofrece Dios, pero hay que liberarnos del mundo y de sus tentaciones. Por lo tanto, vamos a agradecerle en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe y los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero aquí el próximo lunes. De verdad, muchas gracias. Un abrazo a todos y a sus familias. Hasta el próximo lunes. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches. A ustedes, bendiciones. De verdad les aprecio y agradezco que asistan a la clase. Dios los bendiga. Gracias, Jaime. A ustedes, Buenas mi noches, Santana. señor Buenas Jaime. noches. Descansen A todos. ustedes, Suriel. Que Dios los bendiga. A Gracias. todos, Gracias. Juanito, Reina, a todos. Muchas gracias y muchas bendiciones. Hasta el próximo Para usted, lunes. maestro Jaime, bendiciones. Gracias.